Fíjate que hablando sobre el caso del paciente con evento vascular cerebral, que sabemos que es importante, ¿por qué? Porque, bueno, llega a ser tercera causa de muerte en algunos países como en España, en el caso de la mujer, la primera causa de muerte. Y bueno, desgraciadamente vamos a ver estos pacientes porque la principal factor de riesgo pues, es la hipertensión. Y en México pues estamos súper mal controlados, más o menos solo el 10-15%. Y entonces se presenta este paciente al servicio con datos de evento vascular cerebral. Y muchas veces en lo que esperamos la tomografía, que debe ser una tomografía simple, ¿qué hacemos con el paciente? Entonces ahí podemos ayudar con algunas medidas de neuroprotección para no agravarlo más. ¿Cómo qué medida crees que podamos utilizar con este paciente? Pues obviamente es súper importante que tengamos muy claro cómo diagnosticar y cómo tratar el evento vascular cerebral, pero como mencionas, las medidas neuroprotectoras también son vitales para determinar un mejor pronóstico en el paciente. Entonces, son varias, vamos a ir paso a paso, ¿no? Una de ellas es la posición del paciente, que esté a una elevación de 35 grados su cabeza para disminuir la presión intracraneal. La segunda es el tema de la tensión arterial. La mayoría de los pacientes vienen con hipertensión, pero no podemos hacer una disminución muy agresiva de la presión. Entonces, a menos que su presión esté, la sistólica, mayor de 220 miligramos de mercurio, la diastólica mayor de 120 o una presión arterial media mayor de 130, ahí es donde sí vamos a disminuir y vamos a hacer nada más una reducción del 20% de la presión del paciente con labetalol. Así es, lo que está diciendo es bien importante porque dices, viene hipertenso, es un evento vascular cerebral, vamos a bajarle la presión a 120-80 y eso termina con el paciente, lo agrava más, porque tenemos un área de isquemia. Sabemos que el 87% son isquémicos, es decir, se topa un vaso, una placa ateromatosa y no pasa sangre, ¿de acuerdo? Y el otro resto pues pueden ser hemorrágicos. Aquí la situación es que esa área de isquemia, porque no llega sangre, sea porque se haya roto el vaso o se haya obstruido, hay un área de penumbra alrededor que depende de la presión de perfusión cerebral. Si yo bajo la presión, como tú dices, a 120-80, le va a ir mal al paciente. Pero tienes mucha razón, más de 220, más de 120 o más de 130, vamos a disminuirla en un 20%. Labetalol, como dices, es el medicamento clase 1, primera elección, o a menos que lo vayamos a trombolizar. Ya tengo la tomografía, sospecho que es isquémico, quiero trombolizarlo, ya se autorizó, entonces vamos a bajar a menos de 185, 110 con labetalol para poder trombolizarlo. ¿Qué otra medida podríamos tener en cuenta para no agravarlo más? Pues por supuesto, la vía aérea, la oxigenación, hay que apuntarle al menos 94% de saturación de oxígeno. Ya sean puntas nasales, mascarilla simple, reservorio, pero que al menos tengas 94. Tampoco sugerimos que lo tengas al 100 porque hay más radicales libres y puede haber más daño en la reperfusión, pero ¿qué otra cosa que incluso está dentro de los diagnósticos diferenciales, alguien que se deteriora, que podemos o debemos checar en ello? Pues igual que la presión, el tema de la diabetes es súper común en México, entonces revisar la glicemia del paciente es vital tanto para hacer un diagnóstico diferencial de hipoglicemia o cetocidosis. Hay que revisar que no venga con hiperglicemia, pero por supuesto tampoco bajar demasiado la glucosa poniendo la insulina. Entonces vamos a mantener al paciente en un rango de 80 a 180 miligramos por decilitro. Totalmente de acuerdo. A veces también decimos, ¿sabes qué? Es problema cerebral. Ponle soluciones glucosadas de base. Cuidado. A menos que haya hipoglucemia, de acuerdo, pero no dejen soluciones glucosadas de entrada ni en el posparo ni en esos pacientes con problema neurológico central, a menos que esté con hipoglucemia. Puedo poner una solución salina, una solución Harman y mantener entre 80 y 180 la glucosa. ¿Qué otra medida podemos tener con ellos? Pues el tema de la temperatura. Hay que cuidar mucho que el paciente no tenga hipertermia, arriba de 37.5 grados. Así es, sí, porque aumenta metabolismo. Y un punto importante en estos pacientes de deterioro neurológico es el problema de la vía aérea, como mencionas. Va de la mano porque se hace un círculo vicioso. Si el paciente tiene alteración de vía aérea, entonces hay paso de secreciones, hay neumonía, hay hipoxia, mayor daño neurológico y entonces ahí empieza. Sin embargo, en esos pacientes, si viene tan deteriorado que yo quiera asegurar su vía aérea, la secuencia de intubación debe ser estrictamente llevarse a cabo al 100. Porque si durante el quiero intubar, no le doy tiempo a los sedantes, a los relajantes, y tose el paciente, o ya intubado, o sea, me pasó a dejar una infusión y empieza a toser, cada que tose el paciente, la PIC aumenta muchísimo y disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, si se dan cuenta, a veces dices, híjole, no puedo hacer nada hasta que tenga el ataque. Sí, de acuerdo, para saber si es hemorrágico o isquémico.
y si está en periodo de ventana para trombolizarlo. Pero de que tú puedes medir y cuidar al paciente con todas estas medidas que nos está diciendo Fer para que no se agrave más. Creo que eso sería todo, nada más sí poner atención a los pequeños detalles. Muchas veces nos distraemos y pensamos que la única solución va a ser ya saber si es isquémico, hemorrágico, trombolizar, pero realmente puede mejorar mucho el pronóstico de un paciente tomando estas pequeñas acciones. Así es, no lo vamos a agravar más, ¿no? Nuestra función es mantenerlo en lo mejor, reanimarlo en lo que cabe y bueno, todo paciente de estos requiere monitor cardíaco. Pueden ser arritmias por evento vascular cerebral, puede ser obviamente un deterioro tan grave que incluso ni siquiera sea candidato al trombolítico, o puede ser un problema leve, entre comillas, ¿no? Pues bien, esto del stroke o del evento vascular cerebral es cada vez más común, así que tengamos en cuenta esta cápsula y bueno, estamos grabando más para llevarles a ustedes toda esta información. Muchas gracias. Que estén muy bien, saludos.